Buenas noches, buenas noches. Gloria a Dios. Qué bueno, damos gracias a Dios en esta hora por el privilegio, mire, el privilegio que nos da y la oportunidad, gloria al Señor, de poder llegar hasta donde tú estás, hasta tu casa, oficina, trabajo, etcétera. Donde tú estás, hasta allí nosotros podemos llegar en esta hora. Y podemos llegar con la enseñanza de la palabra del Señor. Mira, lo más importante que hay es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en esta noche para mí es un privilegio. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial. Tú eres muy, muy especial. Nosotros somos de la iglesia El Despertar de la Gracia. La iglesia El Despertar de la Gracia está en Costa Rica, en San José Centro. Estamos del Paseo de los Estudiantes. Allí en el Paseo de los Estudiantes, allí están las oficinas centrales de Acueductos y Alcantarillados. De ahí estamos 100 metros al sur y 225 metros al este. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahorita por lo que he sabido, ¿verdad? Por este coronavirus, no nos estamos reuniendo, pero apenas todo esto pase, muy pronto, si el Señor lo permite, entonces estaremos reuniéndonos nuevamente allí en la iglesia El Despertar de la Gracia. Nuestro lugar de reunión está 100 metros al sur de Acueductos y Alcantarillados, que está en el Paseo de los Estudiantes, en el centro de San José, y 225 metros al este. También nos puede seguir. Estamos con muchos videos. Mira, tenemos muchos videos en YouTube. Puedes seguirnos en YouTube. Allí hay varios videos, varios ministros competentes, como lo son nuestro muy amado hermano Chico y nuestro hermano Manuel Porras, también este servidor. Allí tú puedes ver muchos videos que hay en YouTube, y también puedes seguirnos acá en Facebook. En Facebook, aquí estamos también ahora, llevando la palabra, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Dice, el Señor dijo en una ocasión: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que lo más importante es esto, la palabra del Señor. Pienso y creo y estoy seguro que lo más importante es la palabra del Señor para ti y para mí y para todos en el mundo. Quiera Dios que esta palabra llegue a todos los rincones del planeta, y que esta palabra corra, y que esta palabra sea glorificada, que esta palabra fructifique para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Saludamos a todos los hermanos y a todas las hermanas de la iglesia. Hermanas, hermanos, saludos. Saludos en esta noche. Vamos a comenzar con el estudio. Hoy tenemos un estudio, por supuesto, bíblico. Yo te voy a invitar a que abras conmigo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice allí la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. En esta noche vamos a estar hablando del tema el principio de la vida espiritual. Mira qué bonito. El principio de la vida espiritual. Esta palabra principio es fundamento. Es fundamento. Nosotros tenemos un fundamento, un principio en nuestra vida espiritual. Y este fundamento, este principio espiritual, lo encontramos nosotros acá en la palabra del Señor. Por causa de muchas personas que he podido conversar, me doy a la tarea de dar en esta noche este estudio. Porque hay muchas personas que creen que Cristo en la cruz no quitó el pecado. Hay muchas personas que creen que Cristo en la cruz no quitó el pecado. En la palabra de Dios nosotros encontramos realidades de Dios.
Escúchame, en este libro que nosotros conocemos como la Biblia, en este libro nosotros encontramos realidades de Dios. Encontramos realidades de Dios y también encontramos promesas de Dios. Promesas y realidades, realidades y promesas. Promesas que Dios hizo y realidades que Dios mismo cumplió. Las realidades de Dios nosotros no las vamos a cumplir. Nosotros creemos que ya Dios las hizo y asentamos allí nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra fe en ese texto. Por ejemplo, mira Romanos capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Son versículos y pasajes muy conocidos. Estuve hablando con algunas personas, hermanos, y pienso que tenemos que, con este tema, tenemos que estar, hermanos, constantes, por experiencia propia, por experiencia de otras personas y por las experiencias diarias que hay en el diario vivir. Por experiencias que hay en el diario vivir, hay personas, denominaciones, religiones, incluso grupos religiosos, etcétera, que no creen que en la cruz Cristo quitó el pecado. Mira, dice Romanos capítulo 5, vamos a avanzar, dice Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, dice así: porque si siendo enemigos, escucha, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Escucha, hermanos, nosotros no podemos predicar otra cosa, no podemos buscar versículos en otros libros. Nosotros no tenemos libros de texto. El único libro de texto que tenemos nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, es este. El que nosotros y usted conoce como la Biblia. Y aquí en el Evangelio de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que si siendo enemigos, dice, fuimos. Note el pretérito perfecto, fuimos, pasado. Esta es una realidad que encontramos aquí en Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios. Ahora escucha, ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios. Este tema nosotros lo hemos predicado y enseñado, hermano, muchas veces. Quién sabe cuántas veces. Y tendremos, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que continuar enseñándolo y enseñándolo. Porque he conversado con gentes que me han dicho, eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días por los pecados. Pero, escúchame, las realidades de Dios son estas. Fuimos reconciliados con Dios. Esta es una realidad. Esta realidad no se cuestiona. En esta realidad no se duda. En esta realidad se cree si Dios lo permite. Si Dios lo permite, se cree. Y para eso nosotros predicamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 11, Romanos 5:11, ahora dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora. Escuche, por quien hemos recibido ahora. ¿Qué hemos recibido? La reconciliación. La reconciliación. Hemos recibido ahora por Dios. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nos gloriamos en Dios. Yo creo que yo me glorío en Dios. Yo creo que tú tienes que gloriarte en Dios. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque dice el versículo 11 que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Podemos decir en esta noche, Padre, nos gloriamos en el Señor nuestro Jesucristo, porque por Él nosotros hemos recibido la reconciliación. Y recibido la reconciliación fue hace 2000 años en la cruz del Calvario. Mira, fue cuando Cristo murió. Fue cuando Cristo murió que nosotros recibimos la reconciliación. Hay algunas promesas que Dios hizo en la Biblia y es muy importante tratar de leerlas, por lo menos todas. Aquí yo tengo apuntadas unas 5 o 6. Vamos a ver cuántas podemos ver en esta noche. Veamos las promesas. Dice Isaías 43:25. Vamos a ver qué dice Isaías 43:25. Qué bueno sería, mi amado, que tú puedas apuntar estos versículos, apuntarlos. Isaías 43:25 dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Escucha, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones. Ahora, ¿dónde iban a ser borradas estas rebeliones? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahí fue donde recibimos la reconciliación. Allí fue donde recibimos el perdón de los pecados. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otra cita más allí mismo. Isaías 38:17. Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Escucha, bendecido, lo que estamos hablando en esta noche, del principio de la vida espiritual. El principio de la vida espiritual son realidades de Dios y promesas de Dios, o promesas y realidades. Nosotros estamos viviendo las realidades de Dios, en este caso el perdón de los pecados. Dice aquí el Señor que Él los echa tras sus espaldas. Dice aquí en Isaías que Él no se acuerda más de ellos. Por supuesto, este acto de echarnos tras sus espaldas, este acto de no acordarse más de ellos, es en la cruz. Ahora lo vamos a ver. Dice Isaías 53. Isaías capítulo 53. Este es un pasaje muy conocido también por nosotros. Dice el versículo 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Esto es una promesa también. Esto que estamos leyendo en el Antiguo Testamento está antes de la cruz. Y antes de la cruz, lo que hay son promesas. Dice el versículo 6, mas Dios cargó en él, Ahora, ¿cuándo fue esta acción de cargar en él los pecados de todos nosotros? En la cruz. Hay otro pasaje más, otros versículos que se encuentran aquí en el libro de Miqueas capítulo 7. Vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 7. Vamos a ver aquí la palabra de Dios, hermanos. Miqueas, estos libros son profetas pequeños. Miqueas, ya llegamos aquí a Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Escuche.
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18, escucha lo que dice la palabra del Señor. Dios se alegra, se deleita, dice, en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Mira, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha, esto es una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Como dice allá en Isaías, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Miqueas que Dios se deleita en misericordia. Dice que Dios se echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Hermanos, estas son promesas de Dios. Y también hay realidades de Dios. La realidad de Dios fue concretada, fue realizada, fue hecha en la cruz del Calvario. Y ahora lo vamos a ver con la palabra del Señor. Hay otro libro más aquí, cerquita de Miqueas. Se llama el libro de Daniel. Daniel, vamos a ver capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9:24 dice así aquí la palabra del Señor. Daniel 9:24. Mira lo que dice la palabra de Dios. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe? Aquí también está hablando la palabra de Dios, nos está hablando en Daniel del sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Voy a volvértelo a leer. Daniel 9:24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Mira, Daniel 7:24, ¿dónde se iba a poner fin al pecado? En la cruz. En la cruz. Hay otra escritura más. Otra más. Mira allí. Zacarías. Mira ahora Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Hay otro libro aquí de los profetas menores. Zacarías capítulo 3, el versículo 9. Dice el versículo 9: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, la única piedra, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Escucha. Zacarías 3:9. Aquí, hermanos, hay una promesa. Amado, tú que me escuchas, aquí en Zacarías 3:9 encontramos una promesa. ¿Cuál es la promesa? En un día. Zacarías 3:9. Zacarías 3:9. En un día quitaré el pecado de la tierra, dice el Señor. Escucha, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Vamos a ver una última cita más. Hay muchas citas, hermanos, hay muchas citas, pero por causa del tiempo no podemos verlas todas, porque también hay que ver, estas son las promesas, también hay que ver algunas citas de las realidades, para que nuestra fe se afirme no en las promesas, sino en las realidades. En las realidades. Con una de las personas que un día de estos yo conversaba, él me citaba el libro de los Salmos, él me citaba el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él me decía, es que mire, David dice, o el libro de los Salmos dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todos nosotros somos pecadores. Por causa de esa oración que está allí en el Salmo 51, todos somos pecadores según él.
Según él, contra ti he pecado, en pecado me concibió mi madre, todos estamos mal. Es cierto, allí hay promesas, en esas promesas del Antiguo Testamento, antes de la cruz del Calvario, todos éramos pecadores. Todos los que nacíamos en pecado, como dice David, en pecado me concibió mi madre. Era una verdad lo que David estaba diciendo. Él estaba diciendo una verdad, pero en la promesa Dios dijo que iba a quitar el pecado en un día de la tierra. En promesa Dios dijo que iba a quitar la iniquidad. En promesa Dios dijo que echaría el pecado sobre él. Mas Dios cargó en él. En promesa dice que Dios lo iba a echar tras su espalda y no se iba a acordar más de él. En promesa Dios dijo que lo iba a tirar a lo profundo de la mar y no se iba a acordar más de él. Eso es en promesa. Pero en la realidad, eso se cumplió en la cruz del Calvario. Escúchame bien, mi amado. Nosotros no podemos irnos de la cruz para atrás a los salmos, a los versículos, a los libros que nos hablan de pecadores. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancos como la blanca lana. Mira, esos versículos allí están en la Biblia. No los podemos citar para nosotros hoy los creyentes en Cristo Jesús, porque Dios en la cruz quitó el pecado en la persona de Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados. Dios cargó el pecado de todos nosotros. Escuchaba yo a una señora que con muy buenas intenciones, yo te lo he dicho otras veces, ella con muy buenas intenciones dice: acerquémonos a Dios como pecadores, vengamos delante de Dios como pecadores, no nos dé pena, no nos dé vergüenza, digámosle a Dios que somos pecadores, que hemos pecado contra Él y que venimos humillándonos delante de Él para que Él nos perdone los pecados. ¿Sabe? Son personas con buena intención, pero sin ninguna revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto nosotros lo hemos hablado, lo seguiremos hablando y lo volveremos a hablar siempre. Es muy importante hablar esto hasta que el Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, por el poder de la verdad, te convenza. Esto me recuerda lo que el Señor le dijo a sus discípulos una vez. Dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá. Y quiera Dios que en esta noche el Espíritu de la palabra, el Espíritu de la verdad te convenza de que en la cruz Cristo cargó con tus pecados, que en la cruz Dios te reconcilió. Tú no estás separado de Dios ni enemistado con Dios, tú estás en paz con Dios, porque Dios en la cruz nos reconcilió en la muerte de su Hijo. Eso es lo que dice el Evangelio, hermano. Mira lo que dice Juan, la última cita, Juan 1:29. Es una cita muy conocida por nosotros. San Juan, como lo conocemos, ese libro también, capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice allí el versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Mira, Juan se iba a topar de frente con Jesús. Y cuando Juan el Bautista lo ve que viene, dice el versículo 29, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, ese Juan era un profeta, todo el pueblo lo tenía por profeta. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el último de los profetas fue Juan. Todos los profetas llegaron hasta Juan, y aquí Juan está profetizando. Se va a topar con el Señor de la gloria y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita. El Cordero de Dios que quita. Mira, la pregunta es: ¿lo habrá quitado?
lo habrá quitado. ¿Sabe? Esto es una promesa. Juan profetiza una promesa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde lo iba a quitar? ¿Dónde lo iba a quitar? En la cruz del Calvario. Allí fue donde se llevó a cabo el juicio del pecado y el juicio de los pecados. Allí en la cruz Dios cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros los que creemos en Cristo no tenemos pecado porque Dios lo cargó en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso vino Cristo a este mundo. Cristo vino a morir en la cruz para llevar nuestros pecados y para nosotros estar justificados delante de Dios, para nosotros estar sin pecado delante de Dios para la gloria del Señor. Ahora, todo esto son promesas. Vamos a ver una realidad. Mira, voy a invitarte a que abras conmigo la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Hay una carta que el apóstol Pedro escribió a los judíos. Mira, Pedro le escribió a los judíos. Pues Pedro, como escuchó a Pablo y anduvo con Pablo, aprendió de Pablo. Entonces dice primera carta del apóstol Pedro, de dos que escribió, la primera, capítulo 4. El capítulo 4 dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Escuche, bendecido, mi amado oyente. Es importantísimo que pongamos atención a lo que leemos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira lo que dice. Esto, hermanos, es una realidad. Es una realidad. De la cruz para atrás nosotros encontramos promesas. Hay muchas promesas. Y todas estas promesas se hicieron más bien una realidad en la cruz del Calvario. Al menos esta que estamos hablando. El apóstol Pedro dice, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira, ahora mira lo que dice nuestro apóstol Pablo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre con este tema. Siempre con este tema. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, escucha, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escucha, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, etcétera. Ahí viene la palabra de Dios, dice aquí, el versículo 3, la parte final dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? El apóstol Pedro dice, armaos. El que padeció en la carne terminó con el pecado, terminó. Las realidades de Dios, de aquellas promesas que Dios había hecho, se cumplieron en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol aquí en Hebreos capítulo 1, habiendo efectuado la purificación. Gálatas capítulo 1. Hay otra carta aquí que se llama Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice aquí Gálatas capítulo 1. Dice Gálatas capítulo 1. Dice el versículo
El versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escucha, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio. Escucha lo que dice aquí el versículo 4. El cual se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Él se dio como ofrenda agradable a Dios por nuestros pecados. Dice 2 Corintios, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció, por nosotros lo hizo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira. Dios estaba en Cristo reconciliando. Hemos sido reconciliados, fuimos reconciliados. Mi querido amado, no vamos a ser reconciliados. Ya fuimos. En Dios, en el corazón de Dios, esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto no es una promesa para ti ni para mí. Es una realidad. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios lo puso sobre él. Al que no conoció, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira qué bonito lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos versículos. Hay otro versículo aquí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5. Dice el versículo 17 al 19. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Escúchame. Lo que dice la palabra del Señor. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Mira, uno pecó, uno nos condenó, otro nos justificó. Por uno entró el pecado en el mundo. Por Adán, Romanos 5:12. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Todos sabemos que Adán fue quien transgredió, y por causa de esa transgresión, como lo acabamos de ver, por causa de ese pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Dice Romanos también ahí en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque en la cabeza Adán pecó y Adán nos heredó ese pecado a todos. Todos somos pecadores por causa de nuestra cabeza adámica, terrenal. Por causa de Adán todos somos pecadores. Pero dice la palabra del Señor, escucha, esto es lo más glorioso. Cristo, el Hijo de Dios que vino hace 2000 años. Si por uno entró el pecado, por otro salió el pecado. Si por uno entró la injusticia, por otro entró la justicia. Si uno nos mató, otro nos dio vida. Eso es lo que está diciendo aquí el Evangelio. Si Adán trajo una catástrofe, en Cristo, Dios reconstruyó todo lo que Adán había hecho malo. Así que mira, estamos perfectos en Cristo. Estamos perfectos en Cristo. Esto también es una realidad. Tú no eres cualquier cosa. Dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice que con una ofrenda Cristo nos hizo perfectos. ¿Cuál ofrenda? La de la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Hebreos 10:14. Esto es una realidad. Hay otra realidad que encontramos en Colosenses 2:10.
Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él. Colosenses capítulo 2 versículo 10, Hebreos 10:14, ya te lo leí. Así es como dice, con una ofrenda nos hizo perfectos. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Primera Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera Corintios capítulo 1 versículo 30. Mira la realidad en Dios. La realidad, esto es una realidad. Esto no es promesa, esto es una realidad. Esto es algo que es real en Dios. Y Dios quiere que sea una realidad en nosotros, en ti, en mí y en los que nos oyen en todo el mundo. Dios en todos sus elegidos, en todos sus escogidos. Dios quiere que sea una realidad en los creyentes. Tú estás completo, tú estás perfecto, tú estás bendecido. Eso es una realidad y Dios quiere que tú experimentes estas realidades. Ya no es promesa, ya es realidad. Vivamos esta realidad. Como dice 1 Corintios capítulo 5, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vivamos la fiesta. Vivamos la fiesta. Por eso también dice Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oh, gloria al Señor. Mira 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amado, esto es una realidad. Esto no es promesa, esto es realidad. Esto es lo que tú eres. Mas por él estamos nosotros en Cristo. Ese él es Dios. Por el Dios todopoderoso que hizo el universo, estamos en Cristo. Y gracias a Cristo, delante de Dios, Dios nos ha sido hecho en Cristo sabiduría. Para Dios somos sabiduría porque estamos en Cristo, porque estamos en las realidades de Dios, en la realidad de Dios. La realidad de Dios es Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira todo lo que somos. Esto es una realidad, no es promesa. Hay que vivir esta fiesta, mi querido oyente. Hay que regocijarnos en el Señor mañana, tarde y noche. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estamos justificados delante de Dios para la gloria del Señor. Hay otro versículo más muy importante. Muy importante, Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos, porque el tiempo, mire, el tiempo se nos fue ya. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. ¿Sabes? Esto es una realidad, esto no es promesa. Ya estamos resucitados delante de Dios para la gloria de Dios, y juntamente con él nos resucitó uno, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una realidad. Escúchame, mi querido oyente, amado, tú que me escuchas en cualquier parte del mundo, tú estás perdonado, tú estás justificado, tú estás resucitado y tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú eres perfecto y tú eres completo. Todo esto Cristo lo ganó en la cruz de Calvario. Esto no es promesa, esto es una realidad cumplida por Dios en la persona de Cristo Jesús. Otro versículo más para terminar, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mire, hermanos, aquí lo que se nos va muy rápido es el tiempo. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. Ya dijo Efesios 2:6 que nos resucitó. Entonces estamos resucitados. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira dónde está tu vida ahora. Tú no eres cualquier cosa. Tu vida, mi vida, la vida de los escogidos de Dios está escondida en Cristo Jesús. Esto es una realidad de Dios. Hay que aprender
en nuestra vida espiritual, en el fundamento espiritual, en el principio de la vida espiritual, hay que aprender, hermanos, que hay promesas. Las promesas son de la cruz para atrás. Dice 2 Corintios capítulo 1 que todas las promesas son en él sí y en él amén. Dice 2 Corintios 4, creí por lo cual hablé. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que hablamos, esto es lo que predicamos. Este es el fundamento, esta es nuestra vida espiritual, mi amado. Qué bueno que hoy pudimos conversar, platicar, estudiar un poquito este fundamento espiritual nuestro para la gloria del Señor. Recuerda que estamos todos los domingos a las 10:15 y los miércoles a las 8:15. Domingo 10:15, miércoles a las 8:15. Así que vamos a estar continuando con estos estudios para la gloria del Señor. Declaro lo que tú eres. Mira, tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Tú eres perfecto.